Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora. De igual forma para los que nos observan los días miércoles 9 de la noche, jueves 2 de la tarde y el día sábado 8 de la mañana. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, sus familias, esa labor que usted está realizando. Nosotros estamos inmensamente agradecidos con nuestro Dios porque Él nos permite estar de nuevo con ustedes para darles a conocer las Sagradas Escrituras y los principios establecidos por nuestro Dios, para despertar la conciencia y alumbrar el entendimiento de cada uno de ustedes a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, la semana pasada estuvimos con un tema muy importante dirigido a la familia, a toda nuestra sociedad. Estuvimos hablando allí en algún momento que el tema fue la diferencia entre sexo e identidad de género, enfocado en la familia. Ese fue el tema de la semana pasada. Prometimos que íbamos a estar dando continuidad a este tema y hoy estamos aquí para compartir con ustedes todo lo que el Señor Jesucristo nos ha permitido preparar y organizar, porque estamos en medio de una sociedad que está carente del conocimiento de las Sagradas Escrituras, donde oímos muchos términos filosóficos a través de los medios de comunicación, incluso ya se están llevando a las instituciones educativas allí y muchas familias, muchas personas pues están escuchando palabras o frases o conceptos, podríamos decir como ideología, que significa disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen. También escuchamos hablar de diversidad, cualidad de diverso o variado. Es un conjunto de cosas diversas. Estas son las frases que escuchamos hoy día y que hemos estado hablando y pues también hablamos de género. Se refiere a los conceptos sociales de las funciones o comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Entonces, si nótese que hoy día la sociedad, las instituciones educativas, los medios de comunicación hablan de filosofía, hablan de diversidad, hablan de género, dice la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice así en el nombre de Jesús: miren que nadie os haga cautivos o os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas. El Señor nos alerta al hombre de que se cuiden, de que nadie los engañe por medio de filosofías, porque la filosofía es creada por el hombre. Entonces nosotros tenemos que ser educados y formados según las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, el manual de Dios, ya que Dios es nuestro creador. Entonces estamos aquí para darles a conocer a ustedes todo esto. Hoy me acompaña nuestra hermana Ruth Paredes, quien ella es especialista en enfermedades mentales y bueno, hicimos esa promesa, Ruth, de estar aquí con nuestros televidentes esta semana para continuar hablando de este importante tema. Bienvenida. Gracias, hermana Ana, agradecida con el Señor primeramente y con su invitación para estar en este momento con ustedes y hablar este tema tan importante y ahorita de moda en la sociedad, porque es un tema de moda. Actualmente tenemos la diversidad de género, que es algo que ya es parte de la cultura, ya es parte de la sociedad, ya es parte del día a día, ya es parte del vocabulario de muchos jóvenes, niños, adolescentes, adultos, se identifican con esto y vamos a saber con qué nos estamos identificando y sobre qué tenemos que marchar, porque muchas veces seguimos la corriente cultural o digamos lo que está de moda, pero desconocemos el trasfondo de lo que estamos nosotros llevando y abanderando. Así es, y la palabra del Señor que termino de leer dice que tenemos que tener cuidado de que nadie nos engañe con esas filosofías, con esa corriente cultural. Hoy vamos a hablar, Ruth, las diversas formas del fenómeno de la diversidad de género.
Así que esto es lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Bueno, la Sagrada Escritura de nuestro Dios es muy claro. Él nos habla, nos enseña, nos llama la atención, nos redarguye la conciencia. Y dice en Juan capítulo 15, verso 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el apóstol Santiago dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Entonces, si usted quiere ser amigo de Dios, tiene que hacer como manda el Señor. Porque si el hombre sigue la corriente del mundo, la corriente cultural, la corriente de todo lo que se vende y se promociona y se impone a través de los medios, y lo que el mundo ofrece, dice el Señor, que se viene a constituir enemigo de Dios. Así que estamos hoy aquí, como dije hace un momento, para compartir con ustedes, y queremos decirles que la semana pasada nuestro tema se enfocó en conocer, en hablar de lo que es la familia, cómo fue establecido ese núcleo familiar. Y ese núcleo familiar fue establecido desde el principio por nuestro Dios, varón y hembra, hombre y mujer, son los que forman la familia, ya que la mujer aporta un 50% y el hombre un 50%. Dios le dio ese hermoso mandamiento, esa ordenanza, podríamos decir mejor dicho, al hombre y a la mujer. Les dijo, fructificad y multiplicaos y poblad la tierra. Entonces habló de hembra y varón, lo formó Dios a su imagen. Imagínense que después de esto, querido televidente, querido hermano que me está observando, que Dios da esta ordenanza allí en el jardín del Edén, bueno, empieza el crecimiento, la multiplicación, el cumplimiento de esa ordenanza, y los hombres se han portado mal y han pecado. Y Dios decide terminar con esa generación y le indica a Noé que construya un arca, pero luego Dios en su inmenso amor, Él instruyendo al hombre allí en Génesis 7, 1 al 24, nos habla la palabra de Dios donde construye el arca. Y específicamente en el 24 le dice Dios a Noé, entra tú, Noé, y tu casa, tus hijos, las nueras, o sea, las yernas de Noé, entraron al arca y entran todos los animales, de dos en dos. Querido amigo, querido hermano, tenemos ante nuestros ojos una naturaleza que Dios creó. Los animales, las aves, hoy día nos siguen contando que Dios creó varón y hembra, que para cada ave Dios le creó su compañera, un macho, una hembra, así como le dio esa orden a Noé para preservar los animales, el hombre y la mujer fue varón y hembra, tanto en el ser humano como en los animales. Entonces la naturaleza misma nos habla. Qué hermoso cuando Dios nos enseña. Bueno, de eso hablamos la semana pasada, de ese núcleo familiar. Hablamos también acerca de lo que es sexo, lo que es género y lo que es identidad de género, esas diferencias. Y hoy estamos aquí para continuar compartiendo con ustedes. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a entrar ya en el desarrollo del tema el día de hoy. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Vera, Honda, Yamaha y Yamaha. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimita Camejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele.
De nuevo con ustedes, mis estimados televidentes, continuamos con más de este importante tema y hoy vamos a hablar de diversas formas del fenómeno de la diversidad de género. Así que hoy, oído, atento, y si usted tiene también allí en casita las Sagradas Escrituras, les invitamos que las tome y las tenga a mano para que pueda compartir con nosotros. Bueno, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso estamos aquí, para hablar de este fenómeno, porque el hombre, por la falta de reconocimiento hacia Dios, por la falta de la instrucción de las Sagradas Escrituras, ha llegado a la necedad, Ruth. Así es, hermana Ana. Tenemos hoy por hoy esa palabra en boca de todo el mundo y es un fenómeno social y cultural muy arraigado que poco a poco se va quedando. Tiene sus principios desde hace muchos años atrás, muchos imperios lo han vivido, pero hoy por hoy estamos bajo el imperio de la tecnología, de las redes sociales y también es víctima de este flagelo, vamos a decirlo así porque es un flagelo, porque hay una distorsión cognitiva de la realidad. Entonces vamos a hablar del fenómeno como tal de la diversidad de género, respetando a cada persona, respetando sus derechos, porque todos los seres humanos tenemos derechos, pero así como tenemos derechos también tenemos deberes. Mi derecho es ser respetado, mi deber es respetar. Y estableciéndonos bajo estos derechos y estos principios de la humanidad, del respeto y la igualdad, vamos a tratar este tema tan importante y que es educativo para todas las personas, para papá, mamá, la familia en casa. Todos necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos con estas tres palabras: identidad o diversidad de género. Ahora vamos a hablar de cuáles son los aspectos sociales y somáticos de la diversidad de género. Ok, hablando de este tema, de los aspectos sociales y somáticos, hablamos que la identidad solamente son dos: identidad femenino, masculino. Esa es la identidad biológica como uno nace, no hay otra. Si tú naces con otra situación, hay un trastorno, es una enfermedad congénita y ya es genética. Eso no entra en tu identidad, allí hay un problema genético de base. Tienes que estar en tratamiento, tus especialistas, todo esto. Cuando llegues a cierta edad hay una operación, esperan que tú decidas hacia dónde, a cuál de los dos géneros te vas a, con los cual la identidad sexual con la cual te vas a definir, hombre o mujer, y se te ayuda en ese proceso. Pero eso es un caso entre 1 en millones. Pero de resto la identidad sexual es femenino y masculino. El impacto social que tiene la diversidad de género hoy por hoy es tan contraproducente porque la identidad sexual se inicia en la infancia, se va estableciendo a partir de la adolescencia y se fomenta por completo ya cuando está el adolescente, la preadolescencia, allí se va fomentando y en la adolescencia se establece como tal. Entonces, ¿qué está pasando? Dentro de la cultura social, hoy por hoy, los jóvenes y los niños se ven bombardeados, y estamos hablando de un bombardeo lateral de mucha programación que está inoculando allí, insertando información de manera sutil para poder quitar la visión objetiva de los niños, adolescentes y del ser humano y poner una visión subjetiva sobre su identidad sexual. Allí se está creando un problema porque se está obligando a la persona que piense, que opine, que tenga una mentalidad más abierta y se divorcie de la realidad. Hoy por hoy tenemos leyes que son muy exigentes y son muy, digamos, en el sentido condenativas, en el sentido de los programas o de los videojuegos que tienen escenas de
de sangre, son muy violentas y tienen escenas belicosas para los niños, porque los niños no tienen la percepción visual objetiva y no saben diferenciar la realidad de la ficción. Entonces, se está aprovechando desde ese punto, desde ese nivel, se está forjando, digamos que se está abriendo un camino forjado para poder transversar la visión del joven, la visión del adolescente, la visión del niño. Cuando el niño llega a una edad adulta, para él es igual todo. Y hay trabajos científicamente aprobados, académicamente aprobados, que cuando un niño crece bajo una presión, bajo, digamos, los niños que crecen en las fronteras, que son refugiados, niños que crecen en las partes donde hay guerra, esos niños cuando llegan adultos, para ellos es normal la situación. Entonces se está trabajando con esto camuflajeadamente, tratando de distorsionar el objetivo principal de tu identidad como persona. Sé muy cuidadoso de lo que observas, sé muy cuidadoso de lo que ves. La Biblia dice, en un versículo muy importante, dice, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Podemos ver todo, podemos examinar y podemos escoger lo que nos conviene según nuestras necesidades, no la imposición de terceros. Entonces, este flagelo dentro de la sociedad, entonces distorsiona la percepción del joven y hace que el joven tenga un deseo descomedido, allí vamos a entrar ya en lo somático, de algo que no es real, que es subjetivo y contraproducente para sí mismo y para el entorno que lo rodea, hermana. Es lamentable, querido televidente, poder analizar esta situación mundial, ver lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, en las instituciones educativas, las leyes, las normas que hoy día los gobiernos están estableciendo con respecto a lo que Ruth decía, porque se está permitiendo, se le está imponiendo a la familia, a los niños, a los adolescentes, a esa, vamos a decir, esa parte de la familia o esa edad de la familia que es tan vulnerable. Se le está imponiendo una ideología de personas, de, como dije la semana pasada, de minorías que tienen un fin que es destructivo totalmente y que es una desobediencia, es como una rebeldía hacia Dios. Vamos a decir que las personas están allí no tomando en cuenta a Dios ni a los principios establecidos por Dios y pensaron en la parte más vulnerable, vamos a los niños, vamos a los adolescentes. Entonces, estimado padre y madre de familia, abuelo, abuela, que nos está observando allí, Dios en su amor está dándote la oportunidad de que la familia despierte, Ruth, que analice y que observe, como tú decías, los contenidos de lo que día a día los niños consumen, los adolescentes consumen, reciben de dónde, de las redes sociales, de la televisión, de las noticias, de las personas adultas con las cuales ellos se reúnen, porque imagínate que uno manda al niño a la escuela o lo manda a una reunión y uno está pensando que el niño va a recibir una educación sin imaginar que está siendo influenciado, dañada su conducta allí en aquel lugar. Entonces es tiempo de despertar, de levantarnos, de hablar con los niños, de hablar con los adolescentes, de revisar los contenidos que ellos ven, que ellos están observando, porque Dios nos está dando una alerta para impedir que la familia sea destruida, que la mente de los niños sea manipulada y sea transversada, porque imagínense hacia qué corriente nos vamos. Una hipótesis somático y traumático de la diversidad de género. Esto lleva a un trauma total en la familia, en la sociedad. Así es, estamos hablando de una estricta y constante programación. Estricta y constante programación, muy bien estructurada, muy bien trabajada, muy bien estudiada, donde se desarrollan allí aspectos muy básicos sobre la diversidad de género. Se le está enseñando al niño que es igual si tiene atracción hacia su mismo género o hacia el género opuesto. Es igual, es lo mismo. No nos separa ningún abismo, como dice por allí un refrán. Es igual y es lo mismo. No hay ningún problema. Entonces hay una estructura y se le va enseñando al joven, generalmente el niño, el joven,
el adolescente, el preadolescente, es la población más consumidora de todas las redes sociales, televisión, radio, cultura, es el que más absorbe. Las personas adultas tienen otra expectativa, tienen más responsabilidades, tienen sus profesiones y tienen una familia que deberse, un trabajo, un negocio. Entonces, la población más vulnerable es la juventud. Es allí donde empieza esa programación estructurada y muy bien seleccionada, con tópicos muy inverosímiles, donde se le enseña al niño que es igual y es lo mismo, que no hay una diferencia. Se irrespeta como tal la educación que se da de casa, que se da en casa de base, los principios morales y espirituales que se les dan a los niños y a los jóvenes en casa, inoculando estos programas, llevando allí esto, queriendo yo ser aceptado como persona bajo mi ideología, bajo mis pensamientos, socialmente, cuando yo soy la primera persona que no me acepto a mí mismo. Cuando yo empiezo a gritar y a decir quiero ser aceptado, quiero que me entiendan, es porque yo personalmente, primero, no me estoy aceptando y segundo, no me estoy entendiendo. No sé hacia dónde me dirijo ni qué camino debo de tomar. Entonces allí es donde empieza esta situación. Y muchas veces, como lo dije anteriormente, hacen que la juventud tenga un deseo descomedido, descontrolado. Eso es el somatismo. La somatización es que allí no existe, no hay nada presente, pero el joven lo desea, lo busca, allí no está, no hay nada visible, no hay nada que sea real, pero como hay una percepción subjetiva que ya fue puesta en el joven de antemano, distorsiona la realidad objetiva y lo lleva a esa posición somática de desear, ver y entender algo que allí no existe, algo que no está allí. Es un trastorno y muchas veces no nos damos de cuenta qué caminos estamos tomando. Lo que estamos viendo nos está perturbando psicológicamente y muchas veces no lo sabemos, hermana Ana. Es una gran verdad, Ruth, lo que tú estás hablando y lo que estás explicando y oyéndote allí, darnos cuenta cómo tristemente hoy día está siendo manipulada la persona, le está siendo despertado a ese niño y a ese adolescente, le está siendo despertado un deseo, una mentalidad, una idea que no es correcta, que lo va a llevar a algo extraño, porque en la edad del adolescente y del niño hay una curiosidad por conocer aquello desconocido, aquello que vio, aquello que escuchó. Si uno se coloca, no sé, querida mamá, papá que me estás observando en esta hora, si tú ves las comiquitas, los dibujos animados con tus niños, pero si uno se coloca a ver estos programas, se da cuenta que allí muy sutilmente, como decías tú, Ru, están esas escenas que son incorrectas, que son inventadas por el ser humano, que llevan al hombre a pensar que todo es igual, hembra, varón, animalito, los machos juntos, las hembras juntos, todo revuelto, que todo es como que normal. Y está allí introducido muy sabia, inteligentemente. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo le ciega el entendimiento al hombre y que es astuto. Así es. Sí, con astucia, con sutileza entra para engañar al hombre. Así que no te dejes engañar, querido padre, querida madre, observa, como dije hace un momento, colócate con tus niños a observarlos, a revisar, a mirar cuál es la formación que se les está dando, cuál es la base, la estructura que ellos están adquiriendo. Nos vamos a ir a pausa y de regreso de pausa vamos a continuar con más de este importante tema. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas.
Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Pera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Seguimos con más. Estamos hablando hoy de las diversas formas del fenómeno de la diversidad de género. Así que quédese con nosotros. Gracias por estar allí atento, por seguirnos. Bueno, Ruth, vamos a hablar un poco cómo se manifiestan las diversas configuraciones de la diversidad de género. Bien, vamos a hablar, es un tema muy importante. Clínicamente hablando, ya vamos a estructurarlo, y de hecho de que la conformidad de la corriente actual, hoy por hoy, hace que las configuraciones de la identidad de género o la diversidad de género sea muy compleja. Pero hay tres aspectos muy importantes que vamos a tocar, ¿verdad? Entonces es la diversidad de género reactiva, y allí entran todas las clasificaciones de la diversidad de género que más adelante vamos a explicar. La situación reactiva o la diversidad de género, la situación activa, se da por la atracción estética, así se dice, bajo la necesidad de seguridad y reconocimiento, necesidad compensatoria de una afección afectiva. ¿Cómo se traduce esto? La persona tiene una necesidad, se enamora de alguien para satisfacer su necesidad, en el sentido de que es bonito, es alto, tiene todos los atractivos que yo no tengo. En ese sentido se da esa atracción, que es la que se llama reactiva. Por eso es que te dice que es la necesidad compensatoria. Es la necesidad compensatoria de mis carencias, yo las veo reflejadas en aquella persona y hay una atracción física. Está la segunda, que es la accidental. ¿Cómo es la accidental? La persona o el sujeto como tal no sabe, no se define, todavía no sabe cómo definirse, todavía no sabe en qué área ubicarse, y es cuando empieza la exploración. Y esta se define que busca, a través de la experiencia, afirmar su propia identidad. Empieza a explorar los caminos, empieza a tener experiencia con diferentes personas, bien sea adultas o más jóvenes o personas de su misma identidad sexual, ¿verdad? Entonces allí está esa accidental. La persona empieza a tener experiencias para afirmar o fijar su propia identidad. Hay un apego hacia otra persona, ¿verdad? Hay una confusión relacionada con algo impuesto. Allí ya empiezan los problemas. Es lo que veníamos hablando anteriormente. Hay una programación que está prefijada, ya está estructuralmente, ya tiene la información que yo quiero que ese sujeto tome, y de allí viene esta situación. Estamos hablando clínicamente, sépalo y entiéndalo, no es que esto sucede realmente. Clínicamente, cuando se trabaja con estas personas, con estas situaciones, uno empieza a hacer el estudio psicológico y clínico del paciente, y tú te das cuenta de que la persona vivió en un ambiente donde tuvo influencias negativas, vamos a decirlo desde ese punto de vista, influencias contraproducentes, donde él no supo cómo identificarse. Él no supo, él sabe que nació hombre, él sabe que nació mujer, pero no sabe cuál es su identidad, no sabe cuál es su género y cuál es el rol que debe de ejercer en un momento dado de
de su edad adulta o cuando ya sale en su juventud o adolescencia. Este último punto, digamos que la diversidad de género estructural. Allí en este estructural se está dando la base y se da el pie bajo un profundo proceso vinculado a las diversas etapas del desarrollo. El niño o la niña vive cada etapa del desarrollo saludablemente y allí llega a ser un ser biopsicosocial saludable dentro de la sociedad. Pero también tenemos aquellas personas que han crecido en un ambiente familiar alterado, contraproducente y ha tenido una estructura negativa y su desarrollo viene ya corrompido. Muchas veces los procesos que se dan dentro de las personas, los trastornos que se llegan, las enfermedades, los problemas de conductas sociales dentro de la sociedad están dados bajo esta estructura. Hay una estructura negativa y la persona crece, se levanta viendo aquello como algo natural. O hay una estructura positiva y crece, se forma una persona socialmente adaptable, productible para la sociedad, un buen ciudadano dentro de la sociedad. Entonces tenemos estas tres estructuras. Tenemos la estructura reactiva, la accidental y la estructural. De allí va a depender la formación del ser humano y su desarrollo como persona dentro de la sociedad. Hay personas que son muy buenos profesionales, tienen buena carga académica, son tremendos profesores, tremendos científicos, pero su estructura familiar viene corrompida, traen sus problemas de base. Hay personas que no tienen ninguna carga académica, pero su estructura familiar es muy buena, digamos que es muy saludable y son personas muy, socialmente son personas sanas. Y de allí depende mucho de los problemas sociales que hay dentro de la sociedad. Tanto los delincuentes, tanto las personas que están adictas a sustancias negativas, el alcohol, las drogas lícitas, ilícitas y un sinfín, un abanico de problemas sociales que hoy por hoy tenemos en la sociedad, hermana Ana. Podríamos decir muy clara y firmemente que el hombre y la mujer no nacen en esa condición, sino que se hacen de acorde a la educación, a la instrucción, a esa estructura que papá y mamá y los que están cerca del niño y del adolescente le dan a ellos para poder tener esa formación o en los principios morales y espirituales para llevar una vida equilibrada y ser de beneficio, o lamentablemente, como tú dices, de una forma transgiversada, impuesta, donde han visto lo malo y ver lo que hoy vemos, porque tenemos una sociedad corrompida con una mentalidad, porque ¿quién creó esto de la ideología de género? ¿Quién ha inventado todo esto en el mundo? Personas que tienen su estructura corrompida. Entonces, de verdad que observamos y nos damos cuenta que la raíz está allí, en el hogar, en la formación, en esa estructura que le damos. Bueno, Ruth, vamos a hablar un poco cómo están clasificados. Bien, la clasificación de la diversidad de género viene basada a lo que se llama, hay una teoría que se llama la clasificación de la personalidad o teoría de la personalidad. Viene desde la parte filosófica, académica, clínica y social. La teoría de la personalidad es todo lo que hace del hombre el hombre como ser biopsicosocial, ¿ok? Entonces, tenemos muchas clasificaciones dentro de la diversidad de género. Vamos a tocar solamente algunas, solamente unas 9, 10 clasificaciones. Hay un abanico sin fin de estructuras de identidad de género y de diversidad de género, pero vamos a hablar las más resaltantes, digamos que las más macras. Después de estas, las más representativas dentro de la sociedad, se dividen un sinfín de clasificaciones minoritarias, pero que también son parte de la sociedad hoy por hoy. Tenemos la primera clasificación y es la más común, es el heterosexual.
El heterosexual es la persona, es aquella que siente atracción física y emocional por la persona del sexo opuesto. O sea, es hombre, se enamora de la mujer, es mujer, tiene atracción física por el hombre. Esa es la clasificación de heterosexual. De allí viene la clásica, esa es la básica. De allí es donde parte la familia, de ahí es donde viene el génesis de la vida y el género, digamos que el génesis de la vida y el desarrollo de la sociedad como tal. Tenemos la segunda, que es una de las que hoy por hoy, no quitándole, restándole importancia, porque dentro de la sociedad son parte, muchas veces son hermanos, primos, sobrinos, hijos, tíos, y para de contar, son familiares, pero están dentro de esta clasificación, que es la homosexualidad. Son hombres que sienten atracción sexual hacia su mismo género y mujeres que sienten atracción sexual hacia su mismo género. La subclasificación sería gay y lesbiana, pero son homosexuales. Allí viene la clasificación de la diversidad de género, entiéndalo, diversidad de género. Tenemos los heterosexuales, tenemos los homosexuales, tenemos los bisexuales, es otra de las categorías, tienden a tener deseo sexual o atracción física tanto a hombres como mujeres. Si es hombre, le atraen los hombres y le atraen las mujeres. Si es mujer, le atraen los hombres y le atraen las mujeres. Esta es la bisexual. Tenemos la transexualidad. Ya allí entra una característica muy significativa. Allí ya hay un proceso psíquico comprometido. La persona nace hombre o la persona nace mujer, pero no se acepta como tal. Tiene que ir a un proceso médico clínicamente ya establecido bajo algunos lineamientos donde él va a tomar sus hormonas para ir cambiando poco a poco su género como tal, o su identidad sexual, o su principio como él nació. Nació hombre, empieza a tomar hormonas femeninas, nació mujer, empieza a tomar hormonas masculinas y termina en operación quirúrgica, termina con una intervención clínica. Allí ya hay un proceso mucho más extenso. La persona tiene que está bajo el seguimiento clínico de profesionales de la salud, psicológicos y psiquiátricos. Tenemos la asexualidad. Estas son las personas que no tienen deseo sexual por nada, ni por hombres, ni por mujeres, ni nada. Son ajenos a tener algún deseo sexual. Tenemos también la pansexualidad, que es muy confundida también con la asexualidad, y no, el pansexual es que este tipo de personas se enamoran de todo lo que podrían ellos enamorarse. Vamos a explicarlo mejor, tanto personas como objetos como animales, los pansexuales, así en esta clasificación están. Ellos abarcan de lo que ellos quieren enamorarse. Ellos tienen un abanico abierto, se identifican de esta manera pansexual, una orientación sexual de identidad, de apariencia física, ¿verdad? Tenemos tenemos también los antrosexuales, se dice así, desconocen su propia orientación sexual, no saben qué orientación sexual tienen, si tienen atracción o deseo hacia algo, allí cumplen su necesidad fisiológica y satisfacen su necesidad sexual. Tenemos lo demisexualidad, son aquellos que solo se desarrollan una atracción sexual existente y emocional hacia otra persona en el sentido de un amor romántico de pareja frente a una amistad. Son amigos de toda la vida y allí no son parejas sexualmente hablando, pero así se clasifican, son amigos de toda, son demisexualidad. Depende de una amistad, una relación muy, muy comprometedora, pero desde el plano de la amistad. Esta clasificación también la hay. Está la sapiosexual, son las personas que se enamoran por el intelecto y la capacidad cognitiva, el nivel cognitivo que tenga esa persona. Le atraen las personas los científicos, los grandes médicos, no tienen un deseo como tal sexual así, sino de su capacidad cognitiva, de su coeficiente intelectual,
de su, digamos que si es una persona muy reconocida, una persona que es un gran músico, un gran artista, una persona socialmente altamente reconocida que tiene un coeficiente intelectual superior al de él o su nivel académico, allí está esta clasificación. Y por último tenemos la gray sexual, que son aquellos que entran dentro de la sexualidad y la asexualidad. Ellos tanto tienen deseos sexuales como ausencia del deseo sexual. Estamos hablando de las clasificaciones dentro de la diversidad de género. Hay muchas más. Usted puede educarse, documentarse allí en casa, porque todos tenemos la necesidad de conocer a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos diversidad de género. Y cuando tomo esa palabra en mi boca, tengo que saber qué es lo que estoy diciendo y a qué me estoy refiriendo. Bueno, vamos a concluir este segmento con el verso 24 del capítulo 1 de Romanos. Y dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nos vamos a pausa, ya regresamos con más. Acéptale, síguele. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Hemos llegado ya a nuestra parte final de nuestro programa de hoy. Bueno, antes de irnos a pausa, hablábamos de esa clasificación de las diversas configuraciones de la diversidad de género. Impresionante cómo el hombre, el ser humano puede llegar a una conducta como esta, a un comportamiento sexual. Bueno, la palabra de Dios nos habla muy claro, el Señor es muy claro, donde dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, se corrompieron, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Entonces esto ha llevado al hombre a tener ese comportamiento que tiene hoy, a la mujer a vivir de la forma que vivimos hoy, que vemos esta sociedad contaminada. Ruth, ya estamos en la parte final del programa y ahora vamos a hablar un poco acerca de la problemática psíquica de la diversidad de género, o sea, los efectos negativos que ocasiona. Sí, vamos a hablar de eso, ya que en el segmento anterior hablamos de la clasificación y cómo cada uno tiene su, digamos, su identificación como tal. Hoy vamos a hablar en esta parte de algo muy importante. Toda esta clasificación se quiere presentar como algo normal dentro de la sociedad, que se da dentro del hombre o del ser humano como tal, que él tiene, ¿verdad?, el derecho de identificarse, de decir, de gritar a los cuatro vientos, como él se siente identificado dentro de esta diversidad de género. Pero tras eso, tras esa cortina, tenemos una perturbación psíquica, psicológica del ser humano. No es porque tengan una inclinación en específico, sino todo el impacto social que esto implica, el rechazo
primeramente de su parte. Él mismo como persona llega a un punto inicial donde no se acepta. El rechazo de la sociedad, el rechazo de la familia, el rechazo del entorno donde él se pueda desenvolver. Allí empieza todo este trastorno como tal. Pero eso no queda allí. Eso no queda allí solamente, sino que afecta de manera contraproducente al círculo familiar, al círculo social y a toda la humanidad como tal. Entonces se nos quiere obligar o se nos quiere camuflajear aquellas situaciones negativas y contraproducentes, todos aquellos problemas por donde pueden pasar todas estas personas que se sienten atadas dentro de esta diversidad de género o se identifican dentro de estas clasificaciones, se quieren presentar como algo natural, algo normal, algo que no está sucediendo nada, algo que es mi decisión, es mi camino, es mi ruta, es con lo que yo me identifico. Pero psíquicamente hablando, hay una necesidad no satisfacida o no satisfecha dentro de sus necesidades como ser humano. Hay una perturbación psicológica, y como lo clasificó Sigmund Freud en los primeros trabajos, la homosexualidad o esta diversidad de género, no vamos a decir la homosexualidad como tal, sino esta diversidad de género, él la clasificó como una perversión del deseo. Hay una perversión del deseo porque hay una transdiversión, como lo dijimos anteriormente, de lo objetivo, se pasa de lo objetivo a lo subjetivo, se pasa de lo real a lo irreal. Y todo eso se da desde la infancia, como lo venimos hablando. Hay una distorsión de la realidad dentro de los niños, de los preadolescentes, adolescentes y jóvenes, que transversa toda su visión objetiva de su género como tal, de su identidad sexual, de su reconocimiento biológicamente hablando, pautado como nació, como fue fecundado. Hay una distorsión de la realidad y hay una perversión del deseo. Entonces, no son clasificados, la diversidad de género no está dentro de las clasificaciones de los trastornos de la personalidad, porque no hay un trastorno de la personalidad, hay una perversión del deseo como tal dentro de la persona. Entonces, hablando clínicamente, no son personas que tienen trastornos mentales, no son personas que tienen un tornillito flojo allí, no son personas carentes, ¿verdad?, de un nivel cognitivo centrado. Son personas socialmente hablando, académicos, profesionales, en todos los aspectos, pero hay una perversión del deseo a la cual ellos son objeto y presa de esta perversión. Hermana Ana. Podríamos decir, como dice la palabra del Señor en el verso 29 de este mismo capítulo 1 de Romanos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Imagínense los calificativos que la palabra de Dios le da a estas personas que están padeciendo. Es un problema espiritual. Así es. Es un problema espiritual, no es un problema físico, sino un problema emocional, psicológico, espiritual, donde el hombre se ha dejado llevar por la corriente, que Satanás se ha camuflado, porque el que está detrás de todo esto es Satanás, el diablo, Sí, engañando al hombre, llevándolo a desobedecer a Dios, a cambiar los principios que Dios ha establecido, a pecar, porque toda desobediencia a la palabra de Dios, a los principios establecidos por Dios, son pecado, querido amigo, querida amiga. Entonces, incluso hoy día la corriente religiosa se ha involucrado en esto de muchas maneras, de muchas formas, apoyando esto, y dicen amar a Dios. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. El que se hace, dice el apóstol Santiago, también hablando allí muy claro, dice que el que se hace amigo de estas corrientes, dice en el capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago,
Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Bueno, hoy día vemos muchísimas informaciones, muchísimas ideas, muchísimos pensamientos de la gente, muchas ideologías, muchos conceptos. Vemos cómo no podemos negar esto, hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres, muchas cosas vemos hoy día, pero la palabra de Dios dice que el que se hace amigo de estas cosas se constituye enemigo de Dios. Ruth, ya sus palabras finales para despedir nuestro programa en el día de hoy. Tengo unas muy bonitas y están en las Sagradas Escrituras. Están en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Usted es un ser humano, usted es un ser que tiene el derecho a ser libre, no ser presa de las corrientes y de aquello que ha sido en usted impuesto. Usted es un ser libre por naturaleza, ya que Dios lo constituyó libre por naturaleza al hombre, pero como dijo la hermana Ana, se desviaron tras sus propias perversidades, porque muchas veces somos presas de las perversidades. Somos presas, como lo dijo este hombre reconocido, Sigmund Freud. Hay un deseo perverso tras todo esto. Y queremos muchas veces arrastrar a la juventud y a la niñez a esta corriente bajo la moda de todo es normal y aquí no pasa nada. Bueno, sí pasa, querido amigo, y es necesario conocer qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias que puede llevar, porque cada acción del ser humano trae una consecuencia, y el que está practicando esto está en contra de los principios establecidos por Dios, y Dios es muy claro en su palabra. Él bendice al hombre que le obedece su palabra, pero también dice en su palabra que su ira está contra aquellos que practican lo que a Él no le agrada. Bueno, ya llegó la parte final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos, Ru, la semana que viene, con la ayuda de Dios, amén, estaremos aquí de nuevo con ustedes, tendremos otros invitados en nuestro panel y estaremos ya en la parte final de esta serie de temas que ha sido enfocada a la familia, que es necesaria para la sociedad y que Dios ha puesto en nuestro sentir que la podamos compartir con cada uno de ustedes. Así que gracias a Ru por estar con nosotros hoy, gracias allí detrás de cámara a nuestra hermana Diomaida Ramírez, también estuvo allí la joven Yarelis Ibarra detrás de cámaras ayudándonos, y gracias a Imayú en el estudio de grabación, gracias a nuestros patrocinantes, gracias a ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos, por estar atentos, por sintonizarnos, por estar con nosotros. Bueno, deseamos que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará.